Ya hemos dicho que el tipo de interés bajo es importante para la inversión en un país y normalmente eso lo medimos con el riesgo país. El riesgo país es un concepto que aparece muy habitualmente en las noticias de política y de economía en los países de América Latina. ¿Qué quiere decir riesgo país? Riesgo país es a los bonos de deuda pública, no estoy hablando de la deuda privada, estamos hablando de la deuda del Estado. Es decir, ¿cuánto más le van a pedir los inversionistas internacionales que le paguen por los bonos de la deuda del Estado con respecto a lo que le paga en la deuda del Estado con menor riesgo comparable? Para América Latina, la deuda del Estado con menor riesgo comparable suele ser o es Estados Unidos. Para Europa suele ser o es Alemania. Me voy a centrar. Si los bonos del Tesoro de Estados Unidos están pagando un tipo de rentabilidad, pongamos, del 1% cada año. Ese es el bono más seguro para toda América. ¿Por qué decimos que es el bono más seguro? Porque el país que tradicionalmente ha devuelto sus bonos en tiempo y forma de mejor manera suele ser Estados Unidos. Si yo tengo 1.000, 10.000 dólares ahorrados, 1 millón, 10 millones, lo mismo da, pero pongamos que tengo 1.000 dólares ahorrados, puedo invertirlos en el bono de Estados Unidos, me da mucha seguridad que me devolverán los 1.000 dólares dentro del año más el 1%. Pero claro, el 1% es muy poco. Entonces, a lo mejor quiero invertirlo en bonos de otros países, pero puedo invertirlos en bonos de Argentina. Argentina, el Estado argentino, históricamente ha sido muy irresponsable y el Estado argentino no devuelve el dinero que pide prestado. Por tanto, hay mucho más riesgo de que no me devuelvan mi dinero. A mayor riesgo, voy a exigir mayor beneficio. Por tanto, a Argentina a lo mejor le digo, oiga, en lugar de pedirte el 1, te voy a pedir que me pagues el 21%. ¿Qué quería decir ese 21%? Serían 2.000 puntos de riesgo país. Vamos por orden. ¿Cómo se miden los puntos del riesgo país? Son centésimas de tanto por ciento. Por tanto, el 20% son 2.000 puntos, el 1% son 100 puntos, el 2% es 200 puntos. Pero se mide tan afinado que se mide por puntos. Y son puntos de cuánto me van a pedir de rentabilidad con el diferencial del bono de Estados Unidos. Si el bono de Estados Unidos tiene el 1%, 100 puntos, y yo le voy a pedir 2.100 puntos al riesgo de ese país, va a ser 2.000 puntos de diferencia, el riesgo país estaría en 2.000. Claro que un crédito al 21% es una auténtica locura. Claro que un crédito al 21% es carísimo y básicamente muy difícil de pagar. Un país históricamente responsable, un país solvente, puede tener un riesgo país de en torno a 200 puntos, 300 puntos, bueno, eso es asumible. Los países que ya están en situaciones de 700 puntos, acercándose a los 800 o 1.000, están en graves dificultades financieras. ¿Por qué? Porque el resto de inversores, que son los especialistas en valorar el riesgo de ese gobierno, de ese país, dicen, oye, no me fío mucho de que me vayas a devolver. Más de 1.000, 1.500 puntos, ya estamos en que ese gobierno no es confiable. Y más de 2.000, 3.000, 4.000 o lo que pueda llegar a tener, por ejemplo, la deuda de Venezuela, ya es básicamente impagable e inasumible. Eso quiere decir que no hay ninguna confianza o prácticamente ninguna confianza en que esos gobiernos vayan a devolver el dinero. Por tanto, el riesgo país es el termómetro que mide la temperatura de la confianza que tienen los inversores internacionales, que son los profesionales de valorar riesgos de las distintas inversiones y además que son internacionales y no están sometidos a los vaivenes de la política, no están sometidos a los intereses de cada uno de los países. Ellos están a través, además, con piel en el juego, es decir, además con su propio dinero, arriesgando su propio dinero. No es una valoración teórica de lo que le parecería, no,
es lo que realmente hacen y arriesgan su propio dinero haciéndolo, van viendo si los gobiernos están comportándose de manera responsable a nivel fiscal y financiero y por tanto es probable que repaguen sus deudas, o si los gobiernos no se comportan de manera responsable y no creen que va a pagar, no generan la confianza de que vayan a repagar sus deudas, por tanto piden más tipo de interés por hacer más rentabilidad, perdón, por hacer esas inversiones, por tanto van a pedir que les paguen más. El riesgo país tiene otra consecuencia, que es algo que se dice habitualmente en los libros de texto y que es razonable, pero no siempre es verdad. Y es, puesto que el Estado siempre va a poder subir los impuestos a las empresas de su país para valorar a cuánta rentabilidad o a qué tipo de interés prestar a una empresa, cualquier inversor internacional va a ser el tipo de interés del riesgo país más el riesgo específico de la empresa. ¿Por qué? Porque todas las empresas colombianas, en cierto modo, asumen el riesgo del gobierno de Colombia. ¿Por qué? Si son independientes del gobierno, ya, pero como el gobierno siempre les va a poder subir los impuestos, antes de que el gobierno entre en crisis y no pague su deuda, puede subir el impuesto a las empresas para recaudar para darlo. Por tanto, hay una ligazón entre el riesgo de impago de los gobiernos y las empresas que están sometidas a la jurisdicción de ese gobierno en ese país. Por tanto, la irresponsabilidad del gobierno se traslada a mayor riesgo y mayor incertidumbre para las empresas. Es verdad que esto no siempre es exactamente así. Puede haber empresas en un país que estén nacionalizadas en ese país pero tengan negocios fuera o que tengan mayor solvencia o que sean gobiernos tradicionalmente medianamente responsables que lo trasladen, pero aunque no sea una traslación directa, sí que hay una ligazón. Por tanto, es muy importante seguir el riesgo país y entender el riesgo país de los distintos países de América Latina cada cierto tiempo, porque es la medida que nos va a medir la confianza que producen el manejo de las finanzas públicas de los gobiernos de ese país. En América Latina hemos tenido o tenemos países que tienen riesgo país por encima de los 1000 puntos y habitualmente. Eso hace insostenible y hace imposible que haya un buen crecimiento económico de la economía. Y hay países que tienen una tradición histórica responsable y que tienen riesgos países en torno a los 200, 300 puntos y es mucho más probable que tengan buen crecimiento económico en el futuro. Gracias.